Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control. Recuerden que estamos hablando de las emociones, los sentimientos, las acciones, qué es lo que queremos. Que el Espíritu Santo controle todo esto. Vamos con el tema número 25 y hoy vamos a hablar de las aflicciones y no angustias. Ahorita vamos a ver por qué les digo aflicciones y no angustias. Vamos a la cita bíblica, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Cristo. Bueno, antes de continuar, nos dice Pedro que va a ser necesario que nuestra fe sea sometida a prueba. Y cuando nuestra fe está siendo sometida a prueba, quiere decir que vamos a estar pasando por tiempos de aflicción, que vamos a ser afligidos por un tiempo con un propósito, que tiene una razón de ser, que la aflicción por la que estamos pasando en este momento tiene un porqué, tiene un sentido. Vamos a regresarnos un poquito. Cuando dice aquí en el versículo 3, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que estamos en aflicción, pero tenemos una esperanza. Ese también será otro tema de esta serie. Pero es importante que hablemos de la esperanza en este tema de las aflicciones porque les decía el título es Aflicciones, no angustias. Porque una aflicción no es lo mismo que una angustia. Una angustia no lleva esperanza. Una aflicción, aunque puede estar sintiendo dolor, tiene esperanza. Dice aquí en el versículo 4, la esperanza es que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que les digo, cuando somos afligidos, tiene una razón, tiene un porqué. Y ese porqué es que Dios va perfeccionando nuestra fe. Y aunque nuestra fe va a ser probada y esto va a causar una aflicción en el presente, el poder de Dios nos va a guardar. ¿Una persona puede sentirse afligida? Sí. Bueno, también puede sentirse angustiada. Pero la angustia en sí carece de esperanza. Pero la aflicción no. Dice ahorita, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, hablamos del verdadero gozo. El verdadero gozo viene por la palabra de Dios, viene por la presencia de Dios en mi vida. Hablamos de la paz. La paz está cuando Dios me la da. Y ahorita estamos hablando de la aflicción. Sí, dice, sí está presente tu gozo, sí está presente tu fe, sí está presente tu esperanza, pero ¿qué crees? Que por un pequeño tiempo vas a tener que ser afligida. Esto es ley. No está diciendo aquí Pedro, algunos de ustedes van a ser afligidos, los demás no se preocupen, no pasa nada. No dijo eso. Dice que Dios en su poder guardará nuestra fe, que tendremos esa esperanza, pero por un poco de tiempo vamos a ser afligidos. ¿Quiénes? Todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Por eso no podemos presentar un evangelio sin aflicciones.
porque Dios nos lo está advirtiendo. Una vez que tú creas en mí, tienes que ser afligida. Es por ley, es por principio, tienes que ser afligida. Ahora, ¿por qué estamos viendo en esta serie esto? Si decimos, bueno, si estamos hablando de controlar mis emociones, yo no puedo controlar cuántas veces el Señor me meta en aflicción. Efectivamente, no puedes controlar eso, porque eso depende de Dios. Dios dice que tiene que poner a prueba tu fe. ¿Por qué? ¿Para que la pierdas? No, todo lo contrario. Para que puesta a prueba sea cada vez más hermosa. Así que si tu fe no fuera probada, sería hueca, sería ficticia, sería superficial. Te voy a poner un ejemplo. Si tú dices que tú crees en Dios en cualquier circunstancia, pero siempre tienes una solvencia económica sin carecer, ¿cómo puedes decir que tú tienes fe a pesar de no tener si jamás has pasado por eso? Pero ¿qué pasa cuando no tienes ni un peso, no tienes nada para comer? Y entonces el Señor sustenta tu fe. Puede ser que te provea, puede ser que te haga padecer un tiempo. Y cuando llega el momento de mostrar tu fe, o tal vez de compartir tu fe con otros, tú vas a hablar de algo real, no de algo imaginario. Yo me imagino que si pasara por esto, yo me imagino que Dios estaría conmigo. Yo me imagino que si yo viviera la muerte de algún familiar, por ejemplo, yo me imagino que Dios estaría conmigo. No podemos hablar de imaginaciones, hablamos de cosas reales. Y para que sean reales, hermanas, tenemos que ser afligidas. No podemos darle la vuelta a la prueba. No podemos darle la vuelta a la aflicción. No podemos esquivarla. Hay que enfrentarla, superarla, vivirla y sin miedo, porque dice la palabra que el poder de Dios va a guardar mi fe. Como se lo dijo el Señor Jesús a Pedro. Tu fe, Satanás te pidió para zarandearte. ¿Qué quiere decir? Que iba a ser afligido. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le importa más en ti? Tu fe. No que vivas sin aflicciones, sino tu fe. Pero ahora regresemos a la serie Tomando el Control. Bueno, yo no puedo controlar cuántas veces el Señor me meta en aflicción. Eso en su soberanía Él lo va a determinar. Él determina cuánta aflicción tengo que atravesar. Entonces, ¿de qué forma puedo tomar el control yo? Bueno, decíamos el título, aflicciones, no angustias. La angustia carece de esperanza. Entonces, ahí es, hermana, donde Dios te da poder para tener dominio propio y controlar esa aflicción. Sí, sí te puedes sentir afligida, claro. Dice incluso el versículo 6 que por un poco de tiempo vamos a estar viviendo aflicciones. No quiere decir que en tu vida cristiana 1 o 2 días vas a vivir aflicciones. No, se refiere a que durante toda tu vida cristiana vas a ser afligida, pero que eso es un poco tiempo comparado con toda la eternidad que te vas a gozar en la presencia del Señor. Dice, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Cuando yo sé esto, no puedo salir de control cuando estoy en una aflicción. Acuérdate de la parábola del sembrador. El sembrador regó, ¿verdad?, la semilla y le echó. Y cayeron en diversos terrenos. Solamente un terreno, el que cayó en buena tierra, fue el que dio fruto. Todos los demás terrenos tuvieron algún pretexto para no crecer, para no dar, para no echar raíz, para no florecer, para no durar. Y todos estos pretextos son muchas veces las aflicciones. Hay mucha gente que desiste de seguir creyendo en Cristo porque no soporta la aflicción. Y entonces tristemente se vuelven en personas derrotadas. Acuérdate de Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias. Al que venciere,
y muchas promesas. Le daré de comer del árbol de la vida, le daré la piedrecita blanca, no sufrirá daño de la segunda muerte, se sentará en el trono a reinar como yo he vencido, ¿no? Bueno, muchas promesas al que venciere. Así que las aflicciones las tenemos que pasar, son necesarias, pero si dejamos que esa aflicción salga de control, eso que estoy sintiendo por causa de la prueba que estoy viviendo, tal vez sea una prueba muy fuerte y cada vez se va a poner más intenso, porque ¿qué crees? Que hay que subirle un poco más a la temperatura para que ese oro precioso que es tu fe brille más y hermosee más. Pero debes resistir, y para resistir debes de aprender a tomar el control que Dios te ha dado. Acuérdate, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que Dios te dio un espíritu de poder, sí se puede. Y un espíritu de dominio propio, contrólate. Tal vez la aflicción sea muy fuerte, pero contrólate. Que la aflicción no haga que quites tiempo a tu oración, que la aflicción no haga que quites tiempo a tu lectura, que la aflicción no haga que dejes de congregarte, que la aflicción no haga que te desanimes, que la aflicción no haga que abandones el evangelio. No, hermana, toma el control que Dios te ha dado. Vamos a otro ejemplo también ahora del apóstol Pablo, porque el otro fue del apóstol Pedro. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Les quise leer el versículo 6 porque esto es lo que Dios nos dio. Parece que no va con el tema, pero lo necesitaba poner porque esto es lo que Dios nos dio y en lo cual tenemos esperanza. Recuerda que el tema no es la esperanza, pero la aflicción puede tener esperanza, sí. La angustia muchas veces olvida la esperanza. Entonces dice que Dios resplandeció su luz. Dios quiere que conozcamos más y más y más de su gloria. Y cada vez que estamos en aflicción, hermana, tú conocerás cada vez más los atributos y las virtudes de Dios. Conocerás su santidad, conocerás su fidelidad, conocerás su paciencia, su misericordia, su benignidad, su fidelidad para con tu vida. Todo esto, muchas veces no lo vemos cuando no estamos siendo afligidos. Pero cuando estamos siendo afligidos y Dios muestra su virtud, nuestro corazón está sensible para que podamos ver la gloria de Dios. Y entonces su luz resplandece delante de nosotros. Ahora sí, dice el 7, pero todo esto tan hermoso lo tenemos en tesoros, este tesoro lo tenemos, en vasos de barro, o sea, nosotros. Un vaso de barro es de lo más frágil, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice Pablo, ¿por qué? Dice, fíjate, todo esto tan hermoso y nosotros tan frágiles y tan débiles porque estamos atribulados, o sea, afligidos. Pero fíjate aquí, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La angustia carece de esperanza. El que está angustiado es porque esa aflicción, esa tribulación le ha superado. Le ha llevado al límite, pero un límite que ya rebasó, que ya no le permitió tener dominio propio. Y no porque Dios no le haya capacitado, sino porque esta persona no hizo uso de la capacidad que Dios te dio. De verdad, hermana, si tú eres hija de Dios, el Espíritu, que es todopoderoso, tiene el poder para ayudarte a resistir esa prueba. Así que no caigas en angustia. No caigas en angustia. Vive la aflicción, vive tu tribulación, pero no caigas en angustia. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿En apuros? Siempre andamos en apuros. Económicos, espirituales, de salud. Siempre andamos en apuros. Mas no
desesperados. ¿Ya ves? Si el desesperado no tiene esperanza. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, muchas veces la prueba te derriba, pero ¿qué crees? No destruidos, porque la iglesia de Dios es indestructible. Eso trae esperanza, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ahora con estas fechas, ¿has pensado cómo quedó el cuerpo de nuestro Señor molido? ¿Cómo le insultaron? ¿Cómo le vituperaron? ¿Cómo le levantaron falso testimonio? ¿Cómo se burlaron de él? ¿Tú crees que no estaba siendo afligido? Afligido, pero nunca perdió la esperanza. ¿Crees que en algún momento tu aflicción se compara con la aflicción de nuestro Señor Jesús? Si crees esto, has perdido la dimensión de las cosas. Ya distorsionaste las cosas, ya piensas que tú sufres más que Cristo o de lo que Cristo sufrió, ¿no? Ya te perdiste, ya distorsionaste. Nunca, hermanas, nunca. Porque en todo lo que suframos, o todo lo que sufrimos, lo dije mal, hay muchas veces nosotras mismas nos lo buscamos. La mayoría de las veces nuestro sufrimiento es causado por nuestro pecado, o por nuestra incredulidad, o por nuestra indiferencia, o por nuestra falta de compromiso. Muchas consecuencias que tenemos hoy en día, incluso con nuestros hijos, fue por muchas cosas que dejamos de hacer cuando ellos eran pequeños. Hay que aceptar la realidad y no para estar angustiados, porque la esperanza no se pierde. Pero nuestro Señor Jesús fue afligido a tal forma y sin haber hecho nada malo. Así que jamás se comparará nuestro sufrimiento con el sufrimiento de nuestro Dios Santo. Pero si nosotros llevamos ese sufrimiento por todos lados, vamos a llevar también esta aflicción, pero también vamos a llevar la vida de Jesús. Porque una vez que tú pases esa tribulación, una vez que tú salgas más que vencedora de esa aflicción, sé que vienen otras, pero vamos tomando una por una, hermana. No pienses en las que vienen, piensa en la que está en el momento. Ok, estoy pasando por esta aflicción. Ok, pues más oración, pues más lectura, pues más comunión para ser fortalecida. Y una vez que tú salgas más que vencedora de esa aflicción, llevarás testimonio de Cristo a muchos que te observan. No dicen nada, pero te observan. Pero si te ven toda angustiada, sin esperanza, que por todo te sueltas a llorar ahí, deprimida, ya te agarró la depre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, lo que va a impactar a los que te rodean es cómo tú te pegues más a Cristo, cómo tú te aferres más a la palabra de Dios, porque no tengas la menor duda, la fidelidad de Dios te sacará de esa aflicción. Aunque la aflicción se ponga tremenda, que sientas que esta sí estuvo pero fuerte, aunque se ponga muy ruda, Dios te sacará de ahí y los demás lo verán y tu vida y esa gran aflicción por la que tú pasaste servirá de testimonio para los demás. Todo tiene una razón de ser. Nuestro Dios no tiene, te lo voy a decir así, no estoy hablando de la prosperidad. Nuestro Dios no tiene propósitos pequeños. No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de cosas espirituales. Nuestro Dios tiene propósitos grandes. Nos quedamos cortas cuando decimos, ay, entonces entendí la razón de esta tribulación. Pues sí, a lo mejor habrás entendido una parte, pero te quedas corta, porque el alcance que tiene Dios con esa prueba que te permitió vivir es más grande, mucho más grande de lo que tú te imaginas, y alcanza a personas que tú ni te imaginas.
Entonces, así como llevamos la muerte de Cristo con nuestras aflicciones, llevaremos también la vida de Cristo, hablando del Evangelio y dando testimonio de lo que es Él. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, siempre estamos afligidos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y aquí directamente Pablo estaba hablando de él y de todos los que llevaban la palabra en todas partes, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. O sea, entre más afligido era Pablo y los apóstoles que estaban con él, o sus compañeros de Pablo, más gente era alcanzada para el Evangelio. Más gente era alcanzada, la iglesia crecía y crecía y crecía. Entonces, para ellos actuaba para muerte, pero para los de alrededor actuaba para vida. Hermana, qué privilegio que entre más aflicción vivamos, más y más aflicción vivamos, y entre nosotros opere la muerte de Cristo, más y más y más, porque más se nos aflige y más se nos aflige, pero todo esto tenga el propósito de extender el reino, porque para Dios algo que es muy importante es tu salvación. Si no, ¿para qué vino a morir? Si no, ¿para qué vino a padecer y a ser afligido? ¿Para qué? Recuerda que Él es el afligido de Dios. No dice el angustiado de Dios, el afligido de Dios. ¿Para qué vino a ser afligido? Para que tú y yo tuviéramos vida. Si a Dios no le importara nuestra salvación, no hubiera sido afligido. ¿Para qué tenemos que ser afligidas? Pues para que más tengan vida, hermanas. No porque seamos salvadoras, sino porque llevamos en todas partes la muerte de Cristo. Afligidas, mas no angustiadas. Si estás cayendo en angustia, hermana, pídele perdón a Dios, porque estás permitiendo que esta emoción, que esta situación salga de control. Pídele perdón a Dios y vuelve entonces, vive la aflicción, pero vívela con gozo. Recuerda que Pablo, aún en medio de las aflicciones, decía, regocijaos. Y otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Entonces, sí somos afligidas, mas no vivimos angustiadas. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Por qué padecía Pablo? Por amor a la iglesia. Estamos padeciendo mucho, sí, unas más, unas menos, no sé, y unas mucho más, ¿no? Pero todas, el nivel de aflicción que haya puesto Dios en tu vida, vívela, gózala, pero nunca dejes que caiga en angustia. Y vívela de tal manera y gózala de tal manera porque sabes que Dios permite y te está usando a ti como instrumento por amor a otros. Dios quiere alcanzar a otros y para eso está usando tu vida y para eso te está haciendo sufrir un tiempo, para perfeccionarte, para utilizarte, para embellecerte, para que seas cada vez más preciosa, y no físicamente, sino espiritualmente, para que tu fe sea cada vez más firme y más fuerte, y para que entonces prediques más y más y más el Evangelio de Cristo, para que no hables de fantasías, para que no hables de cosas ficticias, de cosas imaginarias, sino de cosas reales. Háblales a los demás de cómo has sido afligida y la fidelidad de Dios nunca te ha abandonado. Muestra con tu testimonio cómo crees en un Dios bueno, en un Dios misericordioso, en un Dios que jamás te abandonará. Confía, sigue confiando. No caigas en la angustia. Pídele a Dios que tome el control y que te ayude con el poder del Espíritu Santo a tener dominio propio. Dice el 16, por tanto, porque sabemos esto, porque por amor a ustedes padecemos y somos afligidos, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación, fíjate cómo la llama, esta aflicción, ¿podrías decirle así a tu aflicción de este momento, hermana? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Podrías decirle así? Esta leve tribulación, esa leve tribulación que te tiene de rodillas, hermana, que te tiene llorando, que te tiene rogando, implorando al Señor, suplicando que te ayude, suplicando que te saque de esta prueba. ¿Podrías llamarla así? Esta leve tribulación momentánea, temporal. Porque si tú ya ves que esta es una súper, o sea, que digas, esto es lo más cruel que he vivido y esto nunca va a acabar y esto nunca va a cambiar, bueno, entonces ya pasaste al otro nivel, al nivel angustia. Ya no soporto más. Bueno, ya pasaste al nivel angustia. No, hermano. No dejemos que nuestros sentimientos nos engañen. No dejemos que nuestras emociones tomen el control de nosotros. Al revés, hermanas. Nosotras tomamos control de nuestras emociones porque Dios nos dio esa autoridad. Dios nos dio esa capacidad. No hay emoción más fuerte que tú no puedas controlar. No importa cuánto dolor estés experimentando ahorita, no hay dolor suficiente que pueda destruir la obra de Dios en ti, que pueda minimizar el poder del Espíritu Santo que Dios te ha dado. Recuerda que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que ahora opera en nosotros. ¿Para qué? A tener dominio propio. Vamos a otro ejemplo rápido. Segunda de Timoteo 4. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Ya ves cómo las aflicciones nadie se las puede brincar? Las habló Pablo, las habló Pedro y ahorita se las están diciendo a Timoteo. Timoteo era pastor, acuérdate, pero tú sé sobrio, o sea, no caigas en excesos. La embriaguez, ¿qué es? Un exceso. ¿Y para qué se embriaga alguien? Para salir de su realidad. No, hermana, no quieras salir de tu realidad. Soporta la aflicción. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. O sea, fíjate, le está diciendo a Timoteo, yo sé que estás en muchas aflicciones, pero no le huyas. Cumple con tu deber. Y tu deber es seguir compartiendo el evangelio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Fíjate, ¿estaba siendo afligido? Vaya que no. Muchas cosas que estamos siendo afligidas tienen remedio. Y por ahí dice un dicho mundano, todo tiene remedio menos la muerte. Pues fíjate que está mal. Para un no cristiano, efectivamente, ya una vez que muere ya no hay remedio. Pero para un hijo de Dios es el comienzo de muchas cosas. Pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y cómo termina este versículo? Está precioso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Cristo? Vive las aflicciones. Soporta las aflicciones. Sé sobria, como se lo dijo Pablo a Timoteo. Sé sobria. No te embriagues de cosas mundanas. Llénate de Dios. Una persona sobria está en su sano juicio. No está inducida por una sustancia. Y aquí, digamos, a lo mejor tú no consumes ninguna sustancia, pero mucha gente que está en angustia, la angustia toma el control y está fuera de sí. Ya no ven con claridad. Ya la angustia ha tomado control de la situación. No, hermana, sé sobria y soporta las aflicciones y cumple con el propósito que Dios te dio. ¿No sabes cuál es tu propósito? Yo creo que todas lo sabemos. Empieza por tu casa. ¿Tienes hijos que no creen en Dios? Yo sí. Y no estoy angustiada. Sí afligida, pero no angustiada. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir cumpliendo con nuestro ministerio.
hasta que Dios me quite la vida de aquí, la terrenal, porque me está guardada la corona de justicia. No importa que me quiten la vida, no importa que el Señor mande muchas enfermedades, que claro que me van a afligir, claro, pues ni que fuera yo robot. ¿Te dan una mala noticia? No se trata de no llorar, no se trata de eso. Se trata de afligirse, pero afligirse para el Señor. Dios, nuestro Señor Jesús, no le dio la vuelta a la aflicción que le estaba por delante. Él fue y fue afligido. No quiso huir de la aflicción. Muchos quieren huir de la aflicción. Él no quiso huir de la aflicción porque él tenía su mirada puesta en lo eterno y no en lo terrenal. Así es, hermana, vive tu aflicción, goza tu aflicción y pon tus ojos ahí arriba, en lo eterno. Pero nunca permitas que la angustia tome control de ti. Que Dios te bendiga, hermana.